En este último tiempo me llegaron muchas sugerencias para que hable sobre Everywhere at the End of Time, un álbum musical que trata de reflejar el olvido progresivo que puede llegar a tener una persona con Alzheimer. El tema es interesantísimo, pero estuve viendo que ya se hicieron varios videos en español sobre eso, así que descarté la idea porque pensé que no tendría demasiado para aportar. Por eso decidí contarles una historia parecida, pero desde otro punto de vista artísticamente hablando. En este caso, nuestro protagonista es un pintor, quien quiso retratar el progreso de su Alzheimer para entenderlo mejor y no dejar escapar sus recuerdos, aunque finalmente lo que consiguió, además de unas obras bastante interesantes e inquietantes, fue olvidarse hasta de cómo se veía su propio rostro. Antes de empezar, para quienes no lo conocen, hoy nuevamente vengo a recomendarles Brave, un excelente navegador web que se destaca por ser súper seguro, anónimo y más rápido que otros navegadores. Como nos bloquea todo tipo de anuncios para que no nos molesten, termina siendo más ligero y veloz que otros de su competencia, porque no tiene la necesidad de cargar todas esas publicidades. También, gracias a eso, te permite navegar de forma anónima y sin tener que arriesgarte a aceptar las cookies de ciertas páginas web que podrían estar vendiendo tu información. Además de todos estos beneficios, si te vas a Brave Rewards y activas la opción de que aparezcan anuncios, mientras lo usas normalmente podés ir generando de a poquito algunas criptomonedas llamadas BATS, que se van acumulando mensualmente y que después podés cambiar por dólares o por la criptomoneda que más te guste. Te voy a dejar el link en la descripción para que cuando termine este video puedas probarlo y contarme en los comentarios si te sirvió. Si te quedaste mirando hasta acá, te agradezco muchísimo que sigas apoyando este canal con tu visita de todas las semanas y espero que disfrutes mucho de este video. William Utter Mullen era un artista visual estadounidense que se había dedicado a la pintura desde muy joven, reforzando sus conocimientos después de haber estudiado en una academia de bellas artes. Para que más o menos se ubiquen en la época, él nació en 1933 y a partir del año 62 empezó a vivir en Londres, donde desarrolló mejor su estilo como artista y se hizo un poco más conocido. Pintaba principalmente a personajes londinenses y situaciones en esa ciudad en particular, además de que se caracterizaba por ser muy preciso y detallista en sus cuadros. Pasó por varias etapas a lo largo de su carrera. En un momento se le dio por retratar más que nada criaturas mitológicas. Más adelante hizo varias obras inspiradas en el infierno de la Divina Comedia y hasta pinturas sobre la guerra de Vietnam, todas con ese estilo característico que podría encajar en lo que conocemos como arte pop. Fue después de cumplir sus 58 años que William empezó a experimentar sensaciones extrañas. Al principio se olvidaba de dónde dejaba sus llaves o se le pasaban las fechas de sus clases de arte y otras citas importantes, pero a medida que avanzó el tiempo, su memoria empeoraba cada vez más. Cuando quería volver a su casa se perdía en el camino, no podía recordar cómo atarse la corbata y hasta tenía dificultades para decir ciertas palabras, números o para contar su dinero. Su gran miedo a olvidarse de las cosas lo llevó a hacer una serie de pinturas que son conocidas como las piezas de conversación. La mayoría de ellas muestran a su esposa, sus amigos y seres queridos más cercanos en situaciones más bien cotidianas que seguramente eran recuerdos suyos reales. Una de esas pinturas, que se llama Nieve, muestra al artista sentado en un sofá de su casa. Su esposa Patricia y algunos de sus amigos se encuentran ubicados alrededor de una mesa, charlando y pasándola bien, pero a pesar de eso, él está posicionado en un sector totalmente separado, como si fuera ajeno a esa situación. El interior de la puerta de la casa fue pintado de negro, lo que se podría interpretar como que ese era solo un recuerdo aislado y fuera de contexto, y del otro lado de la puerta no habría absolutamente nada. Esta obra llamada Cama también muestra esa oscuridad del otro lado de la puerta, y esta vez los protagonistas son solo su esposa y él recostados. Nuevamente vemos que juega con las perspectivas para dar esta sensación de confusión y de mareo, probablemente como se sentía en aquellos momentos. En algunas obras él ya directamente no aparece en cuadro, se hacen presentes su esposa y sus alumnos, pero William ya no figura en sus pinturas. En esta es más evidente porque además vemos una silla vacía con un abrigo que pareciera pertenecerle a él mismo. Seguimos viendo esta distorsión y objetos que están mal ubicados, sumando a esa sensación de confusión otra vez. A todas estas pinturas les puso nombres relacionados con el espacio o con el tiempo, como para recordar específicamente esos datos. Estas dos últimas tenían el nombre del distrito donde vivía y el código postal de aquel lugar. Esta, que se llama Noche, tiene exactamente esas mismas características, aunque pareciera que ese juego con la perspectiva es muchísimo más exagerado. Por más de que estas imágenes reflejen esa angustia y confusión que tenía, yo creo que esta fue la que realmente transmite bien ese deterioro mental por el que estaba pasando. Se había pintado en una habitación casi vacía, sentado en un escritorio frente a un lienzo en blanco. Si se fijan bien, se ve que con su mano izquierda está sosteniendo el lienzo con fuerza, como si no quisiera que esa parte de él se desvaneciera o se escapara junto con sus recuerdos. Tuvieron que pasar 4 años para que finalmente en 1995 le
le diagnosticaran Alzheimer, una enfermedad incurable que va deteriorando poco a poco las capacidades mentales de quienes la padecen, haciendo que su memoria se desvanezca gradualmente hasta el día en que pierden la vida. Ese diagnóstico no detuvo sus ganas de pintar, sino al contrario. Fue ahí que tomó la decisión de realizar uno o varios autorretratos cada año, ilustrando la forma en que se percibía a sí mismo para mostrar cómo iba progresando su enfermedad. Para que podamos comparar mejor su estado mental, tenemos esta pintura que había realizado 28 años antes de ser diagnosticado. Nada del otro mundo, una imagen bastante realista si se quiere y muy parecida a cómo era él en la vida real. Ya al comenzar esta serie de obras, la primera que hizo después de su diagnóstico fue esta, algo totalmente diferente. Pareciera estar encerrado tras unas rejas verdes y tiene una mirada sumamente dura y enojada, como si más que triste estuviera indignado con esa enfermedad que lo había atrapado. Ese mismo año, en 1996 hizo también esta obra un poco más oscura, donde su cara pareciera estar rota o dividida y sus trazos son bastante fuertes. Claramente este fue un periodo en el que William sentía mucha ira por lo que estaba viviendo. Ya para el año siguiente, su casual pérdida de memoria no era el único problema, sino que su Alzheimer también había afectado la parte de su cerebro que era responsable de visualizar y retener la información de las imágenes, por lo que no solo fue olvidando cómo se veía su cara en el espejo, sino que también iba perdiendo su capacidad de pintar en general. Como resultado tenemos este retrato un poco perturbador y que muestra esta pérdida de detalles en el rostro mucho más profundizada. Pareciera que su cara se está resbalando de su cuerpo, como si de a poco se fuese escapando de su memoria, y sus pinceladas ya no son tan detalladas y precisas como antes. Los colores que usa son más apagados, desaturados, lo que le da un aspecto mucho más triste que en la imagen anterior. Y por último, su mirada parece totalmente perdida en el vacío, ya deja de ser firme como lo era previamente. Con el tiempo, el deterioro de sus capacidades cognitivas hicieron que pintar con óleo se le hiciera extremadamente difícil, y eso se empezaba a notar en sus obras. El tercer año consecutivo de autorretratos consiguió realizar esta imagen, todavía menos detallada que las anteriores. No sé qué pensarán ustedes, pero a mi parecer esta mirada no solo refleja tristeza, sino también un poco de miedo o desesperación. Por alguna razón volvió a usar más colores vibrantes, aunque no para representar algo positivo en absoluto. El cuarto retrato es de los más impresionantes, por la gran diferencia que tiene con el resto de ellos y en tan poco tiempo. Le puso de nombre autorretrato borrado porque en los casi 2 años que le demoró hacerlo, aplicaba pintura en el lienzo y borraba la figura para empezar de nuevo. Obviamente esto también puede verse como una metáfora de lo que le estaba pasando con su memoria. Si bien no podemos reconocer expresiones faciales, estos manchones tan densos muestran una clara frustración por parte del artista al no poder completar una tarea tan simple para él como era representar su propio rostro. En el año 2000, manipular el óleo ya se le hacía imposible, por lo que tuvo que cambiar de técnica y pasar a las acuarelas para después terminar dibujando apenas con carbón o con lápiz. Su autorretrato final ya parecía más bien un boceto de algo inentendible. Apenas se distinguen rasgos humanos básicos, como su nariz y quizás la boca, pero claramente ya no tenía la capacidad de representar algo más detallado. Más tarde dejó de reconocer su nombre, hasta que finalmente, en el año 2007, William falleció después de haber pintado hasta el último día que su cuerpo le permitió. Según su esposa, él murió el día en que dejó su oficio, porque ahí fue cuando de verdad dejó de ser el mismo. A pesar de que su enfermedad venció su posibilidad de conservar la memoria, nada de eso fue en vano. Además de dejarnos unas obras artísticas muy interesantes y profundas, estas sirvieron para que expertos de la salud mental analizaran las consecuencias del Alzheimer de una manera más didáctica y artística, además de explicarles mejor a sus pacientes los estados de ánimo por los que pueden pasar a lo largo del tiempo. Así como les dije en mi video sobre el hombre que pintó su esquizofrenia, el cual les voy a dejar en la descripción junto con el link de Brave, este caso también nos sirve para entender mejor lo que está pasando por la cabeza de quienes padecen esta enfermedad. Si tienen algún ser querido que se está olvidando de todo poco a poco, ofrecerles apoyo y compañía es lo mejor que pueden hacer, porque si hay algo que debe ser sumamente frustrante es luchar contra el deterioro de la propia mente estando solos, confundidos y sabiendo que probablemente todo ese esfuerzo va a ser en vano. Muchas gracias por escucharme.